Está bien, Michael Francesi. Así es, lo dijiste bien. Excelente. Permíteme presentarte de manera breve. Quizás puedas ayudarme con algunos detalles. La anécdota que resume todo de mejor manera es que en la década de los 80, la revista Fortune publicó una nota en la portada sobre los 50 capos más importantes y que más dinero ganaban. Así Y es, creo que eras el número 18 en el momento. es correcto. Y tu padre también fue mafioso, ¿verdad? Sí, lo fue. Y tuviste una trayectoria ilustre con la mafia. ¿Dónde te parece que comencemos? ¿Con tu niñez, supongo? Sí, eso supongo, sabes. Digo, es evidente que crecí con esa influencia. Mi papá fue una figura muy prominente, en particular en el decenio de 1960. Era como el John Gotti de su época. Ah, es verdad. Recibió cantidades tremendas de publicidad, mucha atención de los medios y fue un objetivo muy importante de la policía. Sabes, solía pensar, ¿por qué lo eligieron a él de toda la gente que habría en aquel momento? Sin embargo, en realidad fue la estrella en medios en aquellos momentos. Al parecer hay anécdotas de él con Marilyn Monroe. Andaban juntos. Sí, bueno, sabes, me lo reveló un poco después de que murió mi madre, porque le pregunté, papá, ¿por qué tú? ¿Por qué estaban tan concentrados o fascinados contigo en aquel entonces? Para no hacerte el cuento tan largo, dijo que salió con Marilyn Monroe y que Bobby Kennedy se enteró. A partir de ese momento, Kennedy convirtió a mi papá en su objetivo y le ordenó a Hoover que lo persiguiera. Sabes, seré honesto, tiene sentido. A veces mi papá exagera las cosas un poco, pero esta historia tiene sentido. Y también sabe cómo guardar un secreto muy bien. Sí, sabes, sí. ¿Cómo fue tu niñez distinta a la mayoría de la gente, creciendo con un padre como el tuyo? Fue muy distinta. Digo, sabes, en aquel entonces las tácticas de la policía en contra del crimen organizado eran muy distintas. Digo, hoy todo es muy disimulado, con informantes encubiertos y vigilancia muy tecnológica. En aquel entonces, cuando un tipo estaba bajo investigación, quería que lo supieras. A mi papá lo estaban investigando quizás 6 o 7 agencias, el FBI, Hacienda, detectives de Queens y el fiscal de Brooklyn. Todos estaban ahí. Tenían un auto estacionado cerca de mi casa las 24 horas al día y los 7 días a la semana porque estaba bajo vigilancia constante. Sabes, era uno de 7 niños y cada vez que íbamos a cualquier lugar había un desfile de vehículos de policía siguiéndonos. Así se acostumbraba. Eso sucedió durante varios años. Sabes, digo, mira, mi papá era mi héroe, fue un gran papá, lo amaba. De hecho, crecí odiando a la policía y tuve varios enfrentamientos con ellos de niño. Ese fue el entorno en el que crecí. De niño, tus planes no eran ser como tu papá. Fuiste estudiante de premedicina, ¿no? Sí, fui estudiante de premedicina, era atleta. No tenía deseo alguno de ser parte de su vida, más que nada porque mi papá no lo hablaba conmigo. No hablaba conmigo sobre eso. Sabes, algo que en verdad respetaba de él, es evidente que son muchas cosas, pero nunca metía lo que sucedía en el mundo exterior a nuestra casa. Dentro de la casa éramos una familia, entonces nunca hablaba al respecto. En mi caso jugaba a béisbol, ¿sabes? Si de niño me hubieras preguntado a quién me habría gustado emular y qué me habría gustado ser, habría dicho que quería jugar jardín central para los Yankees de Nueva York. Mickey Mantle era mi ídolo, entonces no alcanzaba a ser parte de esa vida. Iba a ser médico. Mi papá quería que estudiara medicina y eso era lo que estaba haciendo, ¿sabes? Cuando menos hasta que se metió en problemas y las cosas cambiaron. ¿Qué te hizo cambiar de dirección? Bueno, imputaron a mi papá varias veces a principios del decenio de 1960. Fueron 3 cargos serios en el estado de Nueva York. Se fue a juicio y ganó, ¿sabes? Sin embargo, después lo imputaron en un tribunal federal por ser autor intelectual de una serie de robos de bancos a nivel nacional. Lo declararon culpable y lo sentenciaron a 50 años de prisión. 50. En aquel momento fue una especie de sentencia de muerte para él porque tenía 50 años cuando lo recluyeron. Supuse que jamás saldría vivo de la cárcel. ¿Sabes? En aquel momento Joe Colombo me tomó bajo su protección. Recién había fundado la Italian American Civil Rights League. Joe Colombo de la familia Colombo. Joe Colombo era el capo de nuestra familia, sí. Una de las 5 familias más importantes de Nueva York. Es correcto, éramos cercanos y me tomó bajo su protección. Es evidente que mi papá y él eran cercanos. Mi papá era su subcapo, ¿sabes? Muchos de los amigos de mi papá me influenciaron al preguntarme, Mike, ¿qué haces yendo a la escuela? Si no ayudas a tu papá, morirá en la penitenciaría. Entonces, ¿sabes? Perdí el interés en la escuela. A diario me manifestaba contra el FBI
en esa liga con Colombo. Estaba conociendo a muchos tipos y comencé a desarrollar la seguridad de que quizá la liga ayudaría a mi papá. Entonces fue una especie de cambio de dirección para mí. Fui a verlo a Living World. Nos sentamos y le dije, papá, no voy a ir a la escuela. Si no te ayudo te vas a morir aquí adentro. ¿Sabes? Discutimos porque no quería eso para mí, pero sabía que había tomado la decisión. De niño era bastante terco, dijo, está bien, pero si vas a estar en la calle, quiero que estés en la calle de la manera correcta. En su mente, la manera correcta era convirtiéndome en parte de su vida. En ese momento me propuso pertenecer a esa vida. ¿Y cuál fue el primer paso? ¿Comenzaste con algo pequeño? Sí, bueno, mandó a avisar al centro y me dijo que hiciera lo que me dijeran. Sabía que podía hacerlo, de otro modo no lo había hecho. Entonces fui. Alrededor de 2 semanas después de esa reunión, un capitán de la familia me llevó a ver al capo. Los que mucha gente no saben, pero otra tanta sí, es que a Joe Colombo lo intentaron asesinar. Terminó muriéndose por las lesiones y un capo nuevo tomó las riendas. Se llamaba Tom DiVella, ya murió. Me senté con él y me dijo, recibí un mensaje de tu padre. Dice que quiere ser parte de nuestra vida. ¿Es verdad? Le dije que sí. Dijo, bueno, este es el trato. A partir de ahora tienes que estar disponible para servir a esta familia, a la familia Colombo, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para mostrarme lo serio que era eso, me dijo, eso significa que si tu madre está enferma, se está muriendo y estás en su lecho de muerte y te llamamos para que hagas algo, tienes que dejar a tu madre y venir a servirnos. Cuando sintamos que mereces el privilegio y el honor de que te conviertas en miembro, si es que sucede, te avisaremos. Tenía 21 años, casi 22. Pasé por un periodo de reclutamiento en el que tenía que hacer cualquier cosa que me dijeran para comprobarles que era meritorio. ¿Qué tipo de cosas tenías que hacer? Podían ser cosas bastante insignificantes. Esa vida implica mucha disciplina y mucha autoridad, ¿sabes? Si tenías una reunión a las 7, llegabas tarde si no estabas ahí a las 6:30. En esa vida jamás podrías llegar tarde. Si llevabas al capo a una reunión, tenías que sentarte en el auto durante 5 horas. Si salía y no estabas ahí, te metías en problemas. Lo hice una vez y pagué el precio, ¿sabes? Digo, tenías que mostrar que podías respetar a la autoridad, ser disciplinado y demás. Te pondrían pruebas. Después, sabes, mira, siempre soy tan honesto como puedo ser sobre el tema. Sabes, la vida es muy violenta y si eres parte de esa vida, eres parte de la violencia. No hay manera de evitarla. Si alguien te dice lo contrario, no está siendo honesto contigo o nunca fue parte de esa vida. ¿Cuántos años hiciste eso? Alrededor de 2 años, 18 meses o 2 años, algo así, era el periodo de reclutamiento. Y fuiste muy bueno. Todos pensaron que eras un buen elemento. ¿Qué pasó? Parece que sí, me llamaron en la noche de Halloween en 1975 a una habitación con 5 caballeros más, todos reclutas. A esas alturas lo interesante es que justo antes de ese periodo habían cerrado los libros en aquella vida, expresión que significaba que no habían estado aceptando a miembros nuevos. A principios del decenio de 1970 volvieron a abrir los libros y me aceptaron a la par de tipos que llevaban esperando 20 o 25 años. Llevaban tanto tiempo como reclutas. Entonces aquella noche había una mezcla de gente, pero todos hicimos un juramento esa noche. Nos convertimos en miembros de la familia Colombo. ¿Cuántos eran? Éramos 6. 6. Sí, ¿Y cuántos años tenías? tenía 24. 24. ¿Sabes? Escuché una anécdota de los 6 caballeros a los que aceptaron esa noche. ¿Cuántos de ellos siguen vivos? Bueno, de los 6 soy el único que sigue vivo. Los otros 5 murieron. Según tengo entendido, los mataron a todos. Es una profesión peligrosa y traicionera. Es una vida difícil, no hay duda de eso. También hay una ceremonia, ¿cierto? Sí. Cuéntame de ella brevemente. Fue una ceremonia muy solemne en una habitación con luz tenue y en la noche querían que entendiéramos la seriedad de lo que estábamos haciendo. Entramos a la habitación uno por uno y el capo estaba sentado en la cabecera de una especie de herradura. El subcapo y el consejero estaban a su derecha y a la izquierda, y los capitanes estaban junto a ellos. En aquel momento había alrededor de 115 en la familia. Caminé por el pasillo, me detuve frente al campo y extendí mi mano. Tomó un cuchillo, me cortó los dedos y cayó un poco de sangre sobre el suelo. Era un juramento de sangre. Coloqué mis manos de manera cóncava. Me colocó una imagen de un santo en las manos y le prendió fuego. No me dolió, se quemó rápidamente. Dijo, oye, Michael Frances, vuelves a nacer a una vida nueva dentro de la Cosa Nostra. Si traicionas lo que sabes sobre esta vida, traicionas a tus hermanos. Morirás y te quemarás en el infierno como el santo se quema entre tus manos. Dijo, ¿aceptas? Sí, acepto. Bueno, ¿y qué cambia después de que sucede eso? ¿En quién comienzas a convertirte? Bueno, sabes, vas abriendo brecha dentro de esa vida y ¿cómo lo puedo decir?
Te dividen en una categoría o en otra, a pesar de que todos somos capaces de hacer lo que necesitamos hacer y lo que nos dicen, algunos éramos fuentes de ingresos, así nos llamarían, y otros no lo éramos, ¿sabes? Desafortunadamente la mayoría de nosotros no éramos fuentes de ingreso. En este momento en la familia había 115 chicos, chicos que habían hecho el juramento. Había mucho más socios, pero de las personas que habían hecho el juramento, de los 115 creo que 20 éramos fuente de ingresos. Algunos eran cerebro y otros músculo. Sí, sí, sabes, los otros 95 tipos salían adelante haciendo el trabajo pesado. ¿Quién tiene un problema con el juego? ¿Quién se está consiguiendo un trabajo sindicalizado? ¿Sabes? Intentábamos protegerlos, pero así es la vida. Como con cualquier otra cosa te distingues de los demás en la vida. ¿Y cuáles fueron esas primeras labores empresariales en las que participaste? Bueno, sabes, tuve la fortuna de entender desde el principio cómo hacer que esa vida me beneficiara a nivel comercial y diría que soy bueno para los negocios. Era muy agresivo en la calle y le aporté cosas nuevas a la familia, pero en realidad comencé... Mi papá me hizo trabajar en un taller de automóviles cuando estaba en casa, ayudando a algunos tipos. Entonces comencé en el negocio de los autos y eso tuvo como resultado que fuera dueño de 2 concesionarias en aquel entonces. Lo hice crecer. Tenía un lote de autos usados, una empresa de arrendamiento y un taller automovilístico. Era un negocio bastante grande que hice crecer en relativamente poco tiempo. Además, en esa vida venía la gente a ofrecerte tratos. Aceptabas o rechazabas según la calidad de lo que te ofrecieran. De pronto tenía varios intereses distintos. Era dueño de clubes nocturnos, tenía restaurantes, de nuevo tenía una empresa de arrendamiento. Terminé con una compañía de producción en California, tenía varios negocios y logré convertirlos en negocios exitosos. Es maravilloso. A fin de cuentas terminaste enganchándote con lo que supongo que han descrito como el negocio más lucrativo que ha tenido la mafia desde Al Capone, ¿cierto? Sí, es el negocio de la gasolina. Sabes, para no hacerte el cuento largo, se me acercó alguien de una operación mayorista que vendía gasolina en Long Island. 2 tipos de otra familia estaban intentando extorsionarlo, chantajearlo, y me pidió ayuda. Era el tipo de Long Island. Entonces le ayudé y juntos ideamos un plan para defraudar al gobierno de los impuestos sobre todos los galones de gasolina. Pasó de ser una operación muy pequeña a un punto máximo después de 8 años. Yo la encabecé durante 8 años. Éramos dueños o administrábamos 350 gasolineras. Tenía 18 empresas mayoristas autorizadas para recolectar los impuestos de cada galón de gasolina. Fuimos creciendo hasta llegar a vender 500 millones de galones de gasolina al mes. Ganábamos 20, 30 o 40 centavos por galón. Según de los tratos, ¿sabes? Era muy lucrativo. A veces ganábamos 7, 8 o 10 millones por semana. Por Era semana. así de grande. Sí, era una operación grande. Incluimos a los rusos de Brighton Beach. La describieron como la operación más lucrativa desde el tiempo de la prohibición y yo también considero que lo fue. Y eso te convirtió en una estrella entre tus pares, ¿verdad? Cuando ganas esa cantidad de dinero, en esa vida el dinero es poder, ¿sabes? Eso hizo que algunos de las demás familias me pusieran atención, por lo que pude desarrollar relaciones. En esa vida es importante tener aliados en las demás familias. Intenté compartir la riqueza y hacer feliz a la gente en ese sentido. El dinero ayuda a comprar la lealtad. Entonces, sí, comencé a desarrollar mi reputación. Qué maravilla. Una de las anécdotas más chistosas que te he escuchado contar es la de Vinny el Grande, quien te ayudó a echar a andar un negocio y llegó un día con una caja. Sí, Vinny era un carnicero y era uno de mis chicos de confianza. Era un tipo grande y luminoso, con una cicatriz grande en su cabeza, un carnicero. Lo había asignado con Larry, el tipo que vino a mí con la propuesta de la gasolina. Después de 2 semanas de haber comenzado la operación, vino a mi casa. Solía traerme carne todos los domingos y llevaba una caja grande. Dije, ¿vamos a hacer una fiesta o qué vamos a hacer con tanta carne? La lleva a la cocina, la coloca sobre la mesa y dice, no es carne, jefe, son las ganancias de la primera semana de la gasolinera. La abrí y hay 320,000 que olían a gasolina. Hicieron que toda la cocina oliera a gasolina, pero en ese momento no me importó. Además, como dije, hicimos crecer esos 320 a cerca de 10 millones por semana. No dudo que en algún momento el capo de los Colombo era Pérsico, Pérsico. Carmen Pérsico. ¿Y cómo reaccionó a todo esto?
Bueno, sabes, cuando vi lo que tenía, sabes, en esa vida tienes que tener mucho cuidado. Si se involucra demasiada gente, todo se esfuma. Sucede todo el tiempo. Entonces, cuando fui le dije, Junior, solía decirle Junior, dije, mira, te voy a mostrar más dinero del que has visto en toda tu vida. De inmediato se me quedó viendo. No son drogas. No nos meteremos con las drogas. Le dije, no, no son drogas. Odio las drogas. En lo personal, odio las drogas. Hemos tenido problemas con ellas en mi familia. Le dije, es gasolina. Le dije, no lo vas a entender, pero tengo esta operación bajo control. No arriesgaremos a nadie más. Somos yo y mis chicos. Pero te haré rico. Sin embargo, este es el trato. Cada vez que tengamos una reunión, disculpa, cuando haya una discusión con otra familia, debo ganar. No seas diplomático. No lo ampliemos porque en cuanto la hagamos, se descontrolará y la regaremos. Me dijo, muéstrame. Le mostré y jamás perdí una discusión. Lo enriquecí y me regresó el favor siendo leal en ese sentido. ¿Cuántos años duró esto? Cerca de 8 años, de 1978 a 1985, cuando me metieron a la cárcel. ¿Y qué tipo de estilo de vida te permitió tener? Bueno, tenía mi propio avión, tenía un Lear 25A, tenía un helicóptero Bell, construí una casa de 8,000 pies cuadrados en Long Island, tenía una casa en Florida, tenía una casa en Marina del Rey, California. Digo, tenía todos esos beneficios. Sin embargo, para ser honesto, el avión y el helicóptero eran para el trabajo. Digo, los uso bastante. Sin embargo, mira, disfruté de los frutos de tener esa cantidad de dinero. Sin duda conocías a todos los dignatarios y celebridades y Sí, convivías con gente muy, muy diferente, ¿cierto? sí. Digo, me asociaba con personas que tenían vínculos con celebridades, por lo que me involucré bastante en eso, ¿sabes? Por supuesto, por otro lado me estaba peleando con el gobierno todos los días. Sí. Y en algún punto durante el auge del negocio de la gasolina en el que estabas involucrado, ¿alguien tuvo sospechas de que te estuvieras quedándote con más dinero del que te deberías estar quedando? Y te invitaron a una reunión, ¿verdad? Sí, sabes, cuando ganas esa cantidad de dinero la gente te está vigilando, sabes, es un arma de dos filos. Sabes, de más joven me habían designado capitán, sabes, Pérsico me hizo capitán y tenía un equipo grande. Tenía a todos los rusos quienes me eran muy leales y estaban ganando mucho dinero. Y aún eras joven. Sí, aún tenía veintitantos años, a unos años de cumplir los 30, ¿sabes? Hubo una publicación, me parece que fue en Newsday, pero no estoy seguro, ya no recuerdo, sin embargo escribieron una historia de que me estaba haciendo lo suficientemente poderoso como para separarme de los Colombos e iniciar mi propia familia. Era ficción, no tenía un gramo de verdad, pero fue la interpretación de un reportero. ¿Sabes? Eso se le mete en la cabeza a la gente y la gente comienza a dudar. Creo que Pérsico se tomó algo sospechoso de eso y comenzó a mandar a gente para que hablara con mis conexiones rusas y demás. ¿Sabes? En ese entonces me estaba cuidando. No tenía interés en tomar el control de una familia. De hecho, para ser honesto contigo, odiaba ir a los clubes sociales y quedarme atorado en Brooklyn cuando me podía subir a mi avión e irme a Florida o a California y vivir la buena vida. Eso es lo que me gustaba. ¿Sabes? Cuando eres capitán de esa familia tienes mucho más trabajo porque siempre hay empleados que se meten en problemas y todo el tiempo te necesitan. Todo el tiempo tienes que hablar con ellos y discutir. ¿Sabes? Disfruté esa vida y era parte de ella como cualquier otra persona, pero también me gustaba la buena vida. Entonces la gente solía decirme cosas, solía venir a California con frecuencia y la gente solía preguntarme ¿qué tal está todo allá? No quería que nadie me siguiera por lo que decía, es horrible, no quieres estar allá, porque no quería que nadie viniera. Mientras tanto, a mí me encantaba, no, lo mismo sucedía con Florida, ¿sabes? Me tenía que cuidar, estaba en guardia, lo sabía por lo que tenía cuidado. ¿Y cómo llegó todo a su fin? ¿Cómo llegué a mi fin? No, no, digo, te metiste en problemas con el gobierno, ¿cierto? Bueno, me convertí en un blanco importante de la policía. Era... Imagino que el gobierno estaba pensando qué diablo está pasando contigo. Sí. Algo no está bien. Los conté. Tuve 7 cargos, ¿sabes? Es casi un récord dentro de esa vida. Por lo general son 1 o 2 y desapareces, ¿sabes? Sin embargo, yo tenía 7 y 2 casos federales por crimen organizado. Y Rudy Giuliani te estaba persiguiendo. Giuliani me imputó en 1984 en un caso importante. Es probable que haya sido el primer mafioso importante en ser imputado bajo el Estatuto Rico. Era el demandado principal. Tenía 15 condemandados y el juicio duró varios meses. Si perdía el caso, desaparecería, ¿sabes? Me habrían recluido 50 o 100 años.
En esa época estaban encerrando mucha gente. Sabes, estaba viendo los juicios de estos tipos y los sentenciaban a 100 y 200 años. Dije, caramba, soy el más joven de todos estos tipos. Me van a sentenciar a 500 años si pierdo este caso. ¿Sabes? Me preparé día y noche para el caso de Giuliani. ¿Cuánto dinero gastaste en abogados? En total es probable que hayan sido 2.5 millones por todos los casos, ¿sabes? Me encargué de varios de mis codemandados y pagué investigadores. Ni hablar de todas las horas que perdí preparándome. Sí, gasté mucho dinero, pero valió la pena. Digo, gané el caso, me absolvieron, por lo que me gané mi libertad. Cuando menos en ese momento. Te le escapaste al gobierno varias veces, ¿verdad? Sí, le gané 5 veces, me fui a juicio 3 veces. La cuarta, desecharon el caso y Giuliani me absolvieron. Fue una racha bastante buena. También estuviste involucrado en apuestas deportivas, ¿cierto? Bueno, sabes, si perteneces a esa vida, de cierta manera estás apostando. Yo no tenía el hábito, solía apostar un poco en deportes. Diario apostaba el 5 y el 27 en mi cumpleaños. Ganaron varias veces. Sin embargo, yo estaba encargado de algunos corredores de apuestas y ellos apostaban. Digo, los atletas apostaban con ellos todo el tiempo, de todos los equipos deportivos importantes. Al parecer Michael Jordan estuvo involucrado en algún lío con... Mira, era un secreto a veces y todo el mundo sabía que era Michael. Usó la palabra degenerado para hablar de su ludopatía, no de él a nivel personal, pero era intenso. Aún lo es, digo, todos lo saben, no le da vergüenza, sí. Sin embargo, apostaba con mis corredores en apuestas y estábamos conscientes de ello. Sí. ¿Y, ¿Y qué sucedió después de eso? Pasaste tiempo preso, ¿verdad? Sí, lo que sucedió cuando gané el caso de Giuliani, que fue en el Distrito Sur de Nueva York, fue que después el Distrito Este de Nueva York preparó todo un caso rico por los impuestos de la gasolina. Me imputaron diversas cosas, pero la gasolina fue una de ellas. El tipo que me había introducido al negocio y con quien después desarrollé el plan, Larry Lorizo, se había convertido en informante. Él fue su testigo principal en mi contra. Sin embargo, dio testimonio en contra mía en el caso de Giuliani y lo destruimos en el estrado. Lo destruimos. El gobierno desconfiaba de que participara en el segundo caso y eso me dio una ventaja cuando por fin negocié un acuerdo de culpabilidad. Entonces, ¿a cuántos años te sentenciaron con el acuerdo? Por fin acepté un acuerdo de 10 años en prisión y 15 millones en decomisos y restitución. Renuncié al avión, al helicóptero y a todo para ir a cumplir con mi condena. Sin embargo, debes entender que en ese momento, cuando me dieron 10 años, lo había negociado durante meses y la gente decía, oye, es el acuerdo del siglo. ¿Te fue bien? Sí, me decían, ni siquiera te quites los zapatos, regresarán antes de que te des cuenta. Sin embargo, así de mal estaba antes, entonces tuve mucha suerte. No, me parece muy interesante que hayas navegado tu tiempo dentro de la mafia, tu vida con... Creo que la gente tiene muchos tipos de inteligencia, pero se necesita de cierta sabiduría para saber cómo abordar cierta situación o a la persona con la que estés interactuando para salir ganando e ileso. Si comparamos a quienes aparecieron en la lista de la revista Fortune sobre los 50 capos, creo que eres el único que sigue vivo y que no está preso. Bueno, no. Sé que están 48 muertos. No sé del 49º. Está en su octavo decenio de vida. Quizá falleció. Sé que estaba cumpliendo una condena larga en la penitenciaría, pero no sé dónde esté. Entonces, sí. Digo, soy el tipo que sigue libre. Digo, sabes, mira, siempre he dicho que esta lista era algo boba. No nos pidieron nuestras declaraciones de impuestos. Una lista como esa vende muchas revistas, pero, ¿sabes? Lo que no es bobo es pensar que en los últimos 33 años logré sobrevivir a todos estos tipos. Digo, saberlo hace que me dé cuenta de lo afortunado y bendecido que soy. Todo esto fue una negociación. La vida es una negociación. En lo que respecta a ese caso que me intentaban, sabía que tenía una oportunidad cuando derrotamos al testigo principal en el caso de Giuliani. Estaban devastados. Como le dije a mi abogado, mira, ya no puedo seguir luchando contra esta gente. A fin de cuentas van a ganar, y cuando ganen pasaré el resto de mi vida preso. Dije,
tengo que mitigar mis pérdidas. Entonces, al aceptar ese acuerdo, lo que en realidad me preocupaba no era el tiempo preso. Llevaba toda la vida visitando a mi padre. Sabía que en algún momento estaría preso. A esas alturas me habían arrestado 17 o 18 veces. Sin embargo, dije, tengo que mitigar mis pérdidas. Lo que era más importante para mí que cualquier otra cosa era obtener inmunidad de cualquier otro delito. Sabía que si lo incluía dentro del acuerdo de culpabilidad y cumplía una condena de algunos años preso, podría salir y volver a empezar. Me dieron inmunidad por todo salvo asesinato. ¿Sabes? En ese momento, a menos que me convirtiera en testigo, en ese caso me habrían dado inmunidad por asesinato, pero no me interesaba. Es lo único por lo que tenía que preocuparme, por lo que en realidad no estaba preocupado. En realidad fue una negociación para salvaguardar el resto de mi vida y hacer que me dejaran en paz. En realidad se trataba de eso. ¿En aquel momento tenías pensado alejarte de la vida dentro de la mafia? Así es, sabes, consideré un par de factores, pero vi que esa vida era muy problemática. Digo, tengo que reconocer o culpar a Giuliani como lo quieras ver, pero en verdad aprovecho la ley Rico. Hasta ese momento la gente no se convertía en informante con tanta frecuencia, pero nadie quería que lo condenaran a tanto tiempo. Vi que la vida dentro de la mafia comenzó a desmoronarse. Por eso, el gobierno tenía demasiadas armas. Tenían la ley Rico, la ley de reforma de fianzas y la ley de reforma de sentencias. La gente se estaba haciendo soplón al por mayor. Mejor vigilancia. ¿Disculpa? Mejor vigilancia. Sí, mejor vigilancia y nosotros no nos actualizamos. Entonces dije, esta vida está en problemas si te vas a quedar aquí. Soy un tipo joven, tener la arrogancia, pensar que no me atraparían por algo a lo largo de mi vida y que me meterían a la cárcel de por vida habría sido arrogante de mi parte. Sí, sabías que iba a pasar algo. 10 años no son nada comparados con... 10 años fueron, estuve 8 de esos 10, pero fueron una bendición. Si miras a tu alrededor, te fue mejor que a cualquier otra persona en la historia. Totalmente. No tuve que meter a la cárcel a nadie, no tuve que entrar a un programa de protección de testigos ni nada de eso. Mismo que no me interesaba, todos dijeron que era insólito, que jamás había sucedido. Digo, no lo he investigado, pero no conozco a nadie que haya tenido tanta suerte, digámoslo así. ¿Cómo reaccionaron otros mafiosos a que te fueras? Bueno, no lo sabían, digo, no lo anuncié. Pero en algún momento se dieron Bueno, cuenta. te diré lo que sucedió. Cuando me fui preso llevaba un rato en la penitenciaría y el alcalde asociado en Terminal Island, donde estaba preso, me dijo, la revista Life va a escribir un reportaje sobre ti. Habían escrito un reportaje enorme sobre mi papá varios años antes. Según tengo entendido, fue el reportaje más importante de la revista Time sobre mi papá. Fue de alrededor de 29 páginas y tenía fotos y demás. Entonces dijo, están haciendo una edición de aniversario sobre ti. Dijo, el reportero dice que si hablas con ellos será un mejor reportaje. Yo que siempre estaba intentando negociar cosas, le dije, está bien, quizá lograré conseguir que el gobierno me deje en paz un poco o lo que sea. Saldré de aquí y me dejarán en paz. Me senté a hablar con él y le dije las cosas clásicas sobre la mafia. La mafia no existe, no sé de qué estás hablando. Me casé con una joven de California y me mudé. Me gustaba el clima soleado. Le dije todo eso y eso fue todo. Creo que un par de semanas después volvió a llamar a la oficina la alcaide y me dijo, Francisca, ¿estás buscando que te maten? Dije, ¿de qué estás hablando? Me mostró el artículo. Era un artículo grande con 2 fotografías y por arriba decía renunciar a la mafia con una foto mía grande. Estaba en la cárcel con varios otros mafiosos. Ese tipo dijo que hice todo menos testificar. Nadie se sale de la mafia. No. Después de eso me visitó el gobierno. El FBI me dijo, oye, ya se enteró todo el mundo. Nuestros informantes nos dicen que de cualquier modo te van a matar. Coopera con nosotros y te meteremos a un programa. Entonces todo esto comenzó como accidente, ¿sabes? Nunca dije que fuera a testificar en contra de alguien, pero ellos iniciaron el rumor de que iba a testificar. Incluyeron mi nombre en la lista de testigos de otros juicios que aún estaban por suceder. Entonces la gente lo había visto a la hora de presentar pruebas. Era como una ola que no podía detener, pero no tenía intención de regresar. Me llegaron mensajes de ¿qué onda? Dije, mira, no voy a lastimar a nadie, pero ya terminé. Eso enfureció a la gente equivocada, incluyendo a mi padre. Me metí en muchos problemas, Sí, de hecho, tu padre habló en tu contra. ¿Sabes? Me gustaría aclarar eso. Digo, es evidente que me mandaron a matar. Pérsico se enojó mucho cuando escuchó que había terminado. Además pensó que iba a testificar, ¿sabes? Me dijeron de manera directa que mi padre estuvo de acuerdo con que me mandaran matar. Y lo creí porque conozco a mi papá. No creo que mi papá me hubiera matado,
pero permitió que alguien más lo hiciera. Sí. Pero creo que es evidencia de la sabiduría que tienes para navegar cosas negativas, como sea el hecho de que tu propio padre haya estado en contra tuya y que aún así hayas encontrado la manera de convertirlo en algo positivo. Sí, ¿Aún tienes relación con tu papá? sí. Recién salió de la cárcel, ¿cierto? Mi papá sigue vivo, y tiene 102 años. 102. Lo liberaron a los 100 años. Era el preso más viejo dentro del sistema. Estoy seguro de que tu relación con él es genial. Sabes, es buena. Sabes, vemos las cosas de manera algo distinta a estas alturas, pero la relación es buena. Amo a mi papá, él me ama a mí. Sabes, dicen muchas cosas y demás, pero jamás he hecho nada que lastime a mi papá. Toda mi vida solo he intentado ayudarlo. Soy el tipo que lo saco de la penitenciaría todas estas veces. Sabes, la gente habla y le gusta decir ciertas cosas y lo que sea, pero mi papá y yo somos muy cercanos. Sabes, lo amo y me ama. Claro. Y fue una influencia muy importante para quien eres ahora, ¿cierto? Mi papá fue una influencia tremenda para mí, me enseñó todo lo que debió enseñarme cuando era niño. Creo que aún lo llevo conmigo. Me ayudó a navegar por la vida, me enseñó a ser bueno escuchando, a tener cuidado de no hablar fuera de turno y cosas que necesitas saber en la vida, que son muy importantes. Hay tipos que hablan sin pensar y que quieren aparentar, son duros, ya no están. No te quedas con alguien así. Cuando te preocupa que alguien te haga algo, dejas que se vayan, te deshaces de ellos. Eso fue lo que sucedió. Lo presencié muchas veces dentro de esa vida. Cuéntame algunos de los personajes con los que te has topado. Hay varios que son todos unos personajes, como Gotti. Sí, sabes, estaba en buenos términos con John. No éramos mejores amigos, convivíamos con grupos distintos y demás. Tuve algunos problemas con él, con Gotti. En el ámbito social era maravilloso. Solía verlo en algunos clubes, ya sea por casualidad o a propósito, y bebíamos y nos divertíamos. Era maravilloso. Siempre tenía que ser el centro de atención. Era un imán por cómo se vestía y por su porte, pero era muy divertido. Era muy duro para los negocios, muy duro, porque tenía la actitud de yo soy John Gotti y nadie me va a ganar. Entonces, cuando hacías un trato con él, ya fuera a propósito o por casualidad, tenías que saber navegarlo de tal manera que pensara que obtuvo lo que quería, pero que en realidad tú hubieras obtenido lo que querías. Le agradezco porque a pesar de que John no lo sabe, me enseñó a través de mis tratos con él, cómo salirme con la mía a fin de cuentas. Sí, bueno, digo, puede ser obstinado o puede ser sabio. Uno de los dos te lleva más lejos. Tú quédate con el reconocimiento, yo con el dinero, esa es la manera. ¿Qué otros personajes de la mafia te parecían especialmente interesantes? Bueno, sabes, disfrutaba a Tony Salerno. Tony el Gordo era el capo de la familia genovés. Era todo un personaje salido de una película, pero era un buen tipo. Me caía bien. Tuve un par de reuniones con él y lo disfruté mucho. Sabía que estaba ganando dinero, en particular con el negocio de la gasolina. Me pidió un par de cosas y pude ayudarle. A Paul Castellano lo conocí bajo circunstancias no muy buenas. Mi primer contacto con el tipo no era de mis personas favoritas, dejémoslo en eso, ¿sabes? Es evidente que conocía a Pérsico. Conocía a muchos tipos. Conocía a bastante gente. Conocía a Chin bastante bien. A Chin Gigante. En realidad era el tipo más poderoso de la calle en aquel entonces. En verdad lo era. Sabes, hacía lo suyo recorriendo la calle Houston con su bata de baño y demás, pero era muy interesante. No le importaba a quién fueras, no le importaba. Podía ser el capo de otra familia, no le importaba. Si no quería reunirse contigo ni verte, no lo hacía. El hecho de que se hubiera reunido conmigo varias veces y de que me hubiera tratado así fue lindo. También respetaba mucho a mi papá. Mi papá estaba preso, pero lo respetaba. Conocía a los tipos buenos o a los tipos principales de aquel entonces. Y conocí muchos otros tipos porque todos querían ser parte del negocio de la gasolina. Todos. Entonces todo el tiempo tenía que hablar con ellos, que alejar a la gente y que discutir. Era mucho trabajo, pero era rentable, por lo que trabajábamos. Claro. ¿Y Giuliani? ¿Interactuaste mucho con Rudy Giuliani? No mucho. ¿Sabes? El día de mi comparecencia me dijo que si me declaraban culpable me darían 100 años, el doble de la sentencia de mi padre. Le dije, haz lo que puedas, Rudy. Ya le gané 4 veces, vamos por la 5ª ronda. Por suerte le gané. Pero, ¿sabes? Rudy dijo algunas cosas buenas de mí cuando todos se enteraron de que estaba cambiando mi vida y que no regresaría. En la policía todos decían, Francis está mintiendo, jamás dejará esto, está demasiado metido, es otra estafa suya.
Giuliani dijo, ¿saben qué? Michael es un tipo relativamente inteligente y sabe que su vida corre peligro. Creo que lo que dice es sincero. Hizo ese comentario. Entonces fue lindo. Es interesante. A veces la gente inteligente reconoce a gente inteligente. Bueno, mira, como dije, no importa si quiere reconocerlo o culparlo, ¿sabes? Hizo muchas cosas que lastimaron a mi vida antigua. Diré lo siguiente, creo que fue un alcalde fantástico. Te contaré una anécdota, ¿sabes? Llevaba 5 años, salí durante 13 meses, pero infringí mi libertad condicional, por la que me aprendieron y me estaban regresando a Nueva York. Estaba en California, porque tenía que comparecer frente al juez. Los agentes federales me estaban transportando y pregunté, ¿a qué hora tenemos que estar en el tribunal? Dijeron que a las 2. Era temprano por la mañana. Nos bajamos del avión y dije, hazme un favor, hace tiempo que no vengo. Conduzcamos por Manhattan. Quiero ver qué está sucediendo. También quiero comer un Dunkin' Donuts. Hace tiempo que no como ahí. Los agentes federales eran tipos buenos. Comenzaron a conducir. Fuimos a Manhattan. Me sorprendió ver Times Square. De niño, Times Square era muy feo. Era horrible. No te atrevías a caminar por No, ahí. y Julian lo transformó por completo, ¿sabes? Hizo muchas cosas buenas como alcalde. Por supuesto estuvo el 9 de septiembre. La opinión es mixta, pero yo creo que lo hizo bien. Entonces hay que reconocerlo. ¿Cuáles son las cualidades que necesita alguien para vivir esta vida? Digo, está la lealtad, la integridad y todo eso, pero parecen ser frecuentes los engaños y la traición. ¿Sabes? Es una vida muy traicionera. La razón por la que lo digo es porque pasé mucho tiempo en ella, más de 20 años. He visto a tipos morir por las razones equivocadas. Los celos tienen consecuencias, hay mucha política. El dinero lo es todo, el dinero y el poder lo son todo en esa vida y tienes que saber cómo navegar ambos. Si ganas mucho dinero y tienes poder, tienes que tener cuidado. No quieres ofender a la gente equivocada. Digo, la situación entre Gott y Castellano es un ejemplo perfecto. En nuestra familia, el pequeño Vic Orena peleó contra Pérsico. Tuvieron una guerra importante en su momento. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener cuidado y hacer las cosas correctas con la gente correcta, o no bajar la guardia en ningún momento. ¿Sabes? De nuevo, vi a mucha gente morir por el motivo equivocado. Uno de los terrores de esa vida es que cuando cometes un error, tu mejor amigo te lleva a una habitación de la que no vuelves a salir. Desafortunadamente fui testigo de eso. Conocí a alguien muy allegado a mí y creo que lo mataron por los motivos equivocados, más bien para mandarme un mensaje que por cualquier otra cosa. Me fue difícil superarlo, digo, en realidad fue porque las cosas... Mira, no me estoy echando flores. No estoy ni cerca de ser un ángel, pero en esa vida conocí a 2 tipos de personas. Había tipos a quienes llamaría asesinos. Los disfrutaban. Oye, dame el contrato. Estoy listo para hacerlo. Me encanta. Yo lo hago. Lo hacían su trabajo, ¿sabes? Cuando a mí me ordenaban que hiciera algo me hacía sentir incómodo. No me malentiendas, jamás permití que nadie lo viera. ¿Sabes? Hacía lo que tenía que hacer, lo hacía. En mi caso era como salirme de mí mismo, hacer lo que tenía que hacer y regresar porque no permitiría que nadie hablara de mí. Me aseguraría de hacer lo que me dijeran que hiciera, de seguir órdenes. Sin embargo, en realidad había esos 2 tipos de personas, esos 2 tipos de personalidades. Te diré lo siguiente, los tipos que están listos para matar no duran. No duran porque la gente dice, no me voy a estar preocupando por este tipo. Está demasiado ansioso por jalar el gatillo. ¿Sabes? ¿Sabes? Algo que aprendí es que si eres capitán dentro de esa familia, quiero aclarar lo siguiente, el asesinato se toma muy en serio dentro de esa vida. No éramos asesinos indiscriminados, no participábamos en tiroteos desde autos. No teníamos permitido hacer esas cosas, no las hacíamos. En esa vida un asesinato lo tenía que autorizar el capo. No había de otra, lo tenía que autorizar el capo. Se discutía, unas personas estaban a favor y otras en contra y después se tomaba una decisión. ¿Sabes? Siempre pensé lo siguiente, mira, esta vida es como una rueda, da muchas vueltas. Si un día estoy sentado ahí, votando y decidiendo el destino de alguien, quiero ser reticente. No seré quien de inmediato dice, hagámoslo, hagamos eso, ordenemos que ejecuten a este tipo porque algún día quizás sea yo quien esté ahí. Digo, porque algún día podrían tomar la decisión respecto a mí y quiero que me conozcan como el tipo que decía, discutámoslo, esperemos, veamos.
creo que a fin de cuentas me fue útil porque tuve una experiencia en la que una noche me llevaron a una habitación y no sabía si iba a salir vivo. Fue una experiencia. Me preparó para salirme después porque, para ser honesto, a través de esa experiencia aprendí que podía morirme. Porque tenían sospechas de lo que hacías. Sí. Digo, me llamaron a una habitación bajo circunstancias muy malas y la manera en que la organizaron. ¿Cuál es la historia? Sabes, estaba ganando mucho dinero con el negocio de la gasolina y se estaba corriendo la voz. Como mencioné, el capo estaba enviando a gente para ver si le estaba entregando suficiente dinero y demás. Le estaba entregando millones, ¿sabes? Se corrió la voz de que estaba ganando miles de millones. Mi actitud habría sido, ¿y qué? Él ha tomado todos los riesgos, él lo está haciendo, él me está enriqueciendo, ¿qué me importa? Sin embargo, no es el caso con todos. Entonces, cuando lo pienso, creo que me querían asustar. Quizá fue más serio de lo que pensé después, no lo sé. Pero viviste la experiencia de entrar y de esa manera a una Sí, habitación. permíteme decirte algo. Fue una caminata de alrededor de 30 yardas del auto al sótano de un departamento, a la habitación. Era una casa privada, pero tuvimos que bajar las escaleras al sótano. Era tarde en una noche de verano. Te puedo decir lo siguiente. Con base en todos los detalles pensé, ya me mataron, no saldré vivo de aquí. Cuando caminé por ese sendero, pensándolo ahora, puedo escuchar a los grillos cantar y casi puedo oler el aire nocturno, las flores. Mis sentidos se agudizaron mucho en ese momento, ¿sabes? Lo he dicho antes y la gente me ha preguntado, ¿por qué no los abandonaste y huiste? Les digo, no lo sé. Digo, fue mecánico. Pensé, oye, si aquí termina, aquí termina. Sin embargo, te diré esto. Sentía que se me iba a salir el corazón del pecho. Cuando abrieron esa puerta, no sé cómo no me derrumbé. Pensé, conozco la logística. Tipo, párate, pum, termina, se acabó. Sin embargo, me enseñó que podía morir. Entonces, cuando terminé saliendo vivo, sabía que me enfrentaría a ese problema. Dije, ¿sabes qué? No me llevarán a una habitación. Tendrán que venir por mí. Sabía qué hacer para cambiar mi estilo de vida y no ponérsela fácil a nadie. Porque han habido un par de atentados, lo sé a ciencia cierta. Después de que te fuiste. Sí, oh sí. Ah, de verdad. Enviaron a un equipo a California y el FBI lo interceptó. De hecho, vinieron a mi casa y dijeron, si no te vas estarás muerto a más tardar el domingo. Ese es el trato. Por fortuna en aquel entonces tenía muchos informantes en la calle. Mi esposa era un desastre, también se lo dijeron. Me enojé con ellos y dijeron, bueno, queríamos asegurarnos de que te fueras. No importa si quieren hacerlo o no, si alguien te amenaza de muerte, tienen la obligación de decírtelo. Entonces tuvimos que tomar nuestras cosas e irnos un par de días hasta que supiéramos que había terminado. Sin embargo, cuando regreses a casa vas a tener cuidado al sacar al perro a pasear. Bueno, sí, sabes, no creas patrones en tu vida. No sacas a pasear al perro a la misma hora, no vas al mismo restaurante, no pasas tiempo donde sabes que pasan tiempo otros tipos queriendo ser un héroe. ¿Sabes? Fui muy disciplinado porque sabía que tenía que serlo, pero fue difícil. Como dije, en esa vida hay mucha traición con la que tienes que tener cuidado. Sabes, soy tan honesto como puedo ser sobre esa vida. Se lo he dicho a la gente. Esa vida es un estilo de vida malo, igual que la vida en las pandillas. Son malas. No estoy diciendo que los tipos eran malos. Yo era uno de ellos. Yo tuve mucha suerte y fui muy bendecido. Pero el estilo de vida es malo. No conozco a ninguna familia ni a ninguna persona que viva esa vida. E incluyo a los pandilleros con quienes estuve preso, que no haya terminado desbastada. Y quiero decir desbastada, incluyo a mi propia vida. Mi esposa e hijos no, pero mi madre, padre, hermanos y hermanas, mi familia fue destruida. Ni siquiera sé cómo salí de eso medianamente cuerdo. La gente lo cuestiona, pero... Tu historia es increíble. Sobreviviste y prosperaste. Cualquier estilo de vida que le haga eso a las familias tiene que ser malo, esa es la conclusión. Digo, tienes que alejarte de eso, eso es lo que les digo a los pandilleros, están locos. ¿Este era el tipo de cosas que estabas pensando? ¿Qué te ayudó a cambiar tu perspectiva y decidir irte? ¿O también hubieron otros factores en tu vida? Dejar esa vida fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, si no es que la más difícil, porque me tomé el juramento muy en serio. Soy hijo de mi padre, amo a mi papá. Me dormía por las noches convencido de dejar esa vida y me despertaba queriendo regresar. Digo, estuve muy dividido. Fue muy difícil para mí a nivel emocional porque no quería ser el tipo que rompió su juramento, sin importar que estuviera bien o mal. Mira, cuando recién comencé tenía una perspectiva de la vida muy idealista. Estaba convencido de ser parte de algo de lo que mi padre era parte, de la fraternidad entre hombres.
Fue emocionante y me lo tomaba muy en serio, por lo que dejar esa vida fue muy difícil. En realidad lo fue. Digo, a veces, incluso lo siento hoy, en este momento y de vez en cuando. Pero el que el gobierno se tornara más efectivo también tuvo que ver con todo esto, ¿verdad? Para mí tienes que estar loco para vivir esa vida. Te van a meter a la cárcel o te van a hundir de una u otra manera en algún momento. Era demasiado tarde para mí porque tenía una posición muy destacada. Una vez que tienes una diana en la espalda, que jamás te dejarán ir. Tienen todo el tiempo, todos los recursos, por lo que te atraparán y en cuanto lo hacen, termina todo. Es el fin. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu vida ahora? Libre de traición. ¿En qué consiste tu vida nueva? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? Tengo ¿Tienes... una esposa de 34 años de quien aún estoy muy enamorado. Vivimos ¿Vives en en, el sur de California. vives en Tengo 7 hijos California? maravillosos, ¿sabes? 3 son de mi primer matrimonio, pero todos se aman, cosa que es maravillosa. Mira, tengo un buen estilo de vida. Digo, ¿sabes? Doy pláticas en todo el mundo, tengo un impacto positivo en la gente y soy una fuente de motivación y esperanza, cosa que me resulta muy gratificante. He aprendido que en la vida es mejor dar que recibir. Te da mejor sensación. Además, ¿qué más me pueden dar? Tengo casi todo en mi vida. Me motiva, me mantiene animado, soy muy afortunado, soy una persona de fe. Mira, mi fe ha desempeñado un papel importante porque si no tuviera a Dios en mi vida, dudo que estaría sentado aquí ahora. Digo, es un hecho, ¿sabes? Me he enfrentado a desafíos y a dificultades. No me malentiendas, no me lobotomizaron cuando me convertí en una persona de fe. Aún tengo tendencias que me podrían hacer regresar a la vida de la mafia un momento, pero intento no hacerlo. Estoy rodeado de la gente correcta que me mantiene honesto, ¿sabes? Todo está funcionando. Excelente. Qué historia tan maravillosa. Gracias. Michael, muchas gracias por compartirla. Agradezco. Gracias.